Bien, hemos visto que entonces solo se consigue saber el número a través de un censo. Vamos a ver cómo se realizó un censo, pero el problema es que un censo cualquiera no nos sirve. Porque si Juan está dentro del tabernáculo y me está diciendo que busque la solución al número dentro del tabernáculo, yo tengo que buscar un censo del cual se haya obtenido algo que se haya metido dentro del tabernáculo. Os lo voy a explicar de otra manera. Hay algún elemento dentro de la tienda que se consiguió a través de un censo. Aquí estará claro. ¿Entendéis lo que os estoy diciendo? Bueno, pues ahora lo vais a ver. Mirad. Hemos dicho que tenemos que buscar a los 144.000 y la gran multitud dentro de la tienda, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces tiene que haber algún elemento que Juan conoce, que está allí dentro de la tienda, que él puede emplear y es de ese elemento de donde saca el número, 144.000, o de donde saca el número 12.000 para multiplicarlo por 12 tribus, que da 144.000. ¿Sí? Muy bien. Mirad lo que dice aquí, en Éxodo 30, 11 al 16. Habló también Jehová a Moisés y le dijo: cuando hagas un censo de los hijos de Israel conforme a su número, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona al ser empadronado, para que no haya entre ellos mortandad a causa del censo. Esto dará todo aquel que sea censado. Medio siclo. Es medio siclo de plata. Conforme al siclo del santuario. El siclo es de 20 geras. La mitad de un siclo será la ofrenda reservada a Jehová. Todo el que sea censado de 20 años para arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico dará más ni el pobre dará menos del medio siclo. Cuando den la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas, tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de la reunión, y será como un memorial para los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. ¿Cuántas veces dice expiación? Dice rescate, que es lo mismo que expiación, rescate, expiación, expiación y expiación. 4 veces. ¿Qué se hacía el día de la expiación encima de los cuernos del altar de incienso? Se ponía la sangre. Eran 4 cuernos, así es que se hacía expiación por... Eran ya del pueblo de Israel, estaban ya ahí, eran 2 que... ¿Vale? Pues fijaros, el problema, mis hermanos, es que lo que Dios está pidiendo para hacer expiación no es sangre, es medio siclo de plata. Y le está dando el mismo valor al medio siclo de plata que la sangre de Cristo. Eso es lo que me está diciendo ahí. ¿Lo veis? Fijaros. Dará a Jehová el rescate de su persona. Yo quiero que Dios me rescate de este mundo y del pecado. Apórtame medio siclo de plata. Aquí ¿qué dice? Ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y siempre el mismo medio siclo de plata. Ni el rico dará más, ni el pobre dará menos. La salvación es igual para todos. ¿Sí? El dinero de las expiaciones, para hacer expiación por vuestras personas. Y todo eso se hace... Yo quiero ser censado y formar parte del pueblo de Dios, apórtame el medio siclo de plata. Y si no aporto el medio siclo de plata, no te cuento. No formarás parte nunca del pueblo de Dios. Mis hermanos, ¿cuál es la única característica que yo debo de tener para formar parte del pueblo de Dios? Decidme, ¿cuál? ¿Cuál? La fe en Cristo, ¿sí? La fe en que Cristo ha muerto por mí, ha pagado el precio de mi pecado con su sangre y me ha redimido, ¿sí? Pues aquí está diciendo que eso mismo lo tiene el medio siclo de plata. Así que el medio siclo de plata es un símbolo ¿de quién? Es un símbolo de la sangre de Cristo vertida por mí en la cruz, que expía mi pecado y me salva. ¿Entendéis? Fijaros, y eso se hace en un censo. Así es que en ese censo se recogió de cada israelita medio siclo de plata. El texto especifica que un siclo son 20 geras y la mitad de un siclo eran 10 geras.
Así es que no está pidiendo un ciclo, sino, ¿qué está pidiendo? Está pidiendo la mitad de un ciclo, 10 geras. Quiere decir que la perfecta sangre de Cristo sin pecado para salvar un alma equivale a 10 geras de plata. Fijaros, pero estamos hablando de sangre de Jesús para salvar a una persona. Algo que nos recuerda, ¿por qué 10? ¿Por qué Dios pide medio ciclo en vez de un ciclo? Esto es muy interesante, porque la subdivisión que hacen luego es que el medio ciclo eran 10 geras. Y sabéis, el número 10 en la Biblia siempre nos lleva a los 10 mandamientos. De alguna manera siempre nos lleva a los 10 mandamientos. Así es que nos recuerda de alguna manera ese peso en plata, esa sangre perfecta de Cristo, porque era perfecta. Y de alguna manera Dios nos está dirigiendo al número 10. El número 10, ellos sabían perfectamente que acababan de recibir los 10 mandamientos. Así es que estaba relacionado y, fijaros, es muy interesante porque en el juicio, lo que Dios pondrá en un platillo será a mi persona y en el otro lado pondrá los 10 mandamientos. Claro, los 10 mandamientos siempre, que son la perfección del carácter de Dios, siempre pesan muchísimo. Y lo que se dirá a todos los seres humanos, si esto ocurre, ha sido hallado falto. Así es que los 10 geras nos recuerdan el peso de la ley de los 10 mandamientos que Dios pondrá en uno de los platillos de la balanza del juicio. ¿Sí? Pero, fijaros, solo la sangre de Cristo, los 10 geras, puestas a nuestro favor en nuestro platillo, equilibrará la balanza y nuestro nombre se escribirá en el libro de la vida. Así es que si yo quiero entrar a la Nueva Jerusalén, tendré que pasar por esta balanza. Para pasar por esta balanza, en un lado estarán los 10 mandamientos, que son los que están dentro del Arca de la Alianza. ¿Sí o no? Claro, es verdad que está el propiciatorio, es verdad que Cristo pone su sangre encima del propiciatorio, pero es lo mismo que los 10 geras. Lo que Dios le está diciendo, si quieres entrar por la última puerta, la de la Nueva Jerusalén, y ser ciudadano del reino, y ser censado como pueblo de Dios, tendrás que aportarme medio ciclo de plata. El medio ciclo de plata no es otra cosa que otra forma simbólica de la muerte de Cristo en la cruz. Y ahora veréis por qué es necesario esto. Así es que o Cristo y solo Él sube en este lado cuando se mencione mi nombre, o yo seré hallado falto. Esta es la idea. ¿Entendéis? Elena de White dice que todos los seres humanos, hasta el más santo, se le dirá lo que se le dijo a Belsasar, a menos que Cristo suba en el otro lado de la balanza. Si Cristo dice, no lo conozco, entonces estaré perdido porque seré hallado falto. Se me pondrá a mí y seré hallado, porque todos seremos hallados faltos. A menos que Cristo diga, oye, este lo conozco porque este lo tengo escrito en la palma de mi mano y este ha vivido conmigo, ha caminado conmigo. Yo subo y Él pondrá sus perfectos méritos. Por eso el medio ciclo de plata se emplea 4 veces el término expiación, rescate de vuestras personas, y si no me entregáis ese medio ciclo de plata, no formaréis parte de los ciudadanos del reino. Muy bien, pues por eso el apóstol Pedro dice en su epístola, en primera de Pedro 1, 18 al 19, dice, pues ya sabéis que fuisteis rescatados, aquí aparece la palabra rescatar de nuevo, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, está hablando de la herencia del pecado, no con cosas corruptibles como oro o plata, fijaros lo que está diciendo, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo que está diciendo Pedro es, oye, antes se nos rescataba con oro o con plata, porque hay otro lugar en la Biblia que en vez de la plata ponen oro, y Dios también lo acepta. Así es que, con oro o plata, sino que ahora que ha venido Cristo y ha muerto por nosotros, y ha muerto en la cruz, Él es lo que representaba el oro o la plata que antes entregaba por nosotros. Así es que ahora ya no sirve lo que se hacía anteriormente, sino que lo que sirve es que Cristo ha vertido su verdadera sangre, la suya, la personal, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Muy interesante esto, sin mancha es un cordero que de nacimiento no tiene defecto, y sin contaminación es un cordero que en su caminar no ha adquirido defecto. ¿Sí? Así es que Cristo nació
sin pecado y caminó sin pecado. Esto es lo que está diciendo aquí, claramente, Pedro. Muy bien. Esto... Otro detalle interesante es que Dios le indica a Moisés que cada hombre individualmente va a aportar ese medio siclo de plata y que nadie puede expiar a otro, sino que se especifica que cada uno dará a Yahvé el rescate de su persona. Así es que el justo, por su fe, vivirá. Bien, la salvación es individual. Mirad lo que dice el Salmo 49:7. Salmo 49:7 dice: nadie podrá en manera alguna redimir al hermano ni pagar a Dios su rescate, pues la redención de su vida es de tan alto precio que no se logrará jamás. El único que puede pagar ese precio es Cristo. Así es que el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos israelitas de las 12 tribus fueron censados por Moisés? A ver, ¿cuántos israelitas fueron censados? Vamos a ver qué nos dice Números 1, 45 al 46. Y todos los hijos de Israel de 20 años para arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron registrados familias y fueron contados 603.550. ¿Sí? En total, 603.550 personas. Si multiplicáis por medio ciclo de plata, ¿cuánto tenemos en ciclos? Claro, es medio ciclo de plata por persona. Así es que tiene que ser la mitad de este número. ¿Sí o no? ¿Sabéis por qué Dios puso medio ciclo de plata? Para que nunca asociásemos el ciclo a la persona. Así es que el mismo número de ciclos no puede ser el mismo número de personas. ¿Sí? Ahora lo veréis, porque el 144.000 va a aparecer. Y entonces, cuando aparezca, descubrimos que no lo puedo asociar a personas, porque es medio ciclo. Así es que 603.550 personas dieron 301.775 ciclos, pero ese número también lo menciona en el texto. Dice, en Éxodo 38:25, la plata de los empadronados, fijaros, claramente lo dice, de la congregación fue de 100 talentos y 1.775 siclos. Fijaros que lo único que coincide es esto, 1.775 siclos, pero sustituye los 30.000, los 300.000, ¿por cuántos? Por 100 talentos. ¿Por qué? Porque un talento son 3.000 siclos. ¿Sí? Así es que tenemos 300.000 siclos, pues automáticamente 301.775 siclos son igual a 100 talentos y 1.775 siclos. ¿Sí? Muy bien, pues mirad lo que dice, qué se hizo con los 100 talentos y los 1.775 siclos de los censados. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario, las basas del velo, en 100 basas, 100 talentos, a talento por basa. Y con los 1.775 siclos hizo los capiteles de las columnas del atrio, recubrió sus capiteles y las unió con una especie de varilla de plata que unía columna con columna todo alrededor del atrio. Así es que alrededor del atrio se les pusieron los capiteles a esas columnas que rodeaban todo el atrio, tenían unos capiteles de plata arriba que se hicieron con los 1.775 siclos y además se hizo ese cordón de plata que unía columna con columna todo alrededor del atrio. Pero con los 100 talentos de plata se fundieron todas las basas del santuario. Esto lo vamos a ver muy detalladamente en imágenes ahora. Así es que
Estos 603.550 hombres, fijaros, no solo aportaron su fe en la sangre expiatoria de Cristo, sino que dice el texto que hemos leído de Números 1:45 que estaban dispuestos a ir a la guerra, ¿sí o no? ¿Y contra quién es esa guerra? Espiritualmente hablando, ¿contra quién es? Es contra Satanás. Así es que claramente la gran tribulación es una batalla constante. El apóstol Pablo, ¿qué dice? He peleado la buena batalla, he peleado la buena batalla. He llegado al final de mi vida y he estado peleando siempre la buena batalla, siempre del lado de Cristo, no del otro lado, siempre del lado de Cristo. Así es que es la misma, es toda la misma imagen, mis hermanos. Lo que Dios intenta mostrarnos es que estamos en una batalla y que en esta batalla tendremos aflicciones y tendremos tribulaciones, pero si nos mantenemos firmes, el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Así es que todo esto lo que me muestra es, ¿sabéis? Cristo ya ha vencido 3 batallas contra Satanás. Ha vencido la batalla del cielo, ha vencido la batalla de la cruz, ha vencido la batalla en el lugar santo que vimos ayer del jinete negro, restituyendo toda la verdad que el jinete negro había tirado durante 400 años, y nos quedan 2 grandes batallas, y que están mencionadas en la Biblia. La que nos viene encima es el Armagedón. Y después del milenio habrá la última, que es la batalla que se conoce como la batalla de Gog y Magog. Satanás ha perdido todas las anteriores. La del Armagedón la va a perder también. Y la de Gog y Magog también la va a perder. Bien, ¿qué se hizo con los 100 talentos y los 1.765 siclos? Bueno, pues vamos a verlo, cómo se distribuyen esas 100 basas del santuario y el velo. Bien, esto lo hemos visto. Mirad las basas del santuario. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía, al sur. Harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Lo que me está diciendo es que había, mis hermanos, había 2 basas de plata, como 2 ladrillos de plata, así, pegados uno al otro, y encima de eso, con 2 espigas, o sea, dos pivotes que se metían dentro de la plata, había unas maderas revestidas de oro, estrechas, que subían 10 codos y estrechas, ¿vale? Entonces, pum, 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 cada tabla tenía 2 basas abajo, ¿sí? Entonces me está explicando todo eso. En resumen, en el lado sur, donde estaba el candelabro, dice que habría 20 tablas. Era como una U larga así, una U que se abría allí hacia donde sale el sol, 20 tablas, y claro, si tiene 20 tablas, 40 basas de plata, como está diciendo ahí. En el lado norte, 20 tablas y 40 basas de plata. Y en el fondo, en el occidente, 8 tablas y 16 basas de plata. Total, 48 tablas con un total de 96 basas, ¿sí?, de plata. Me sobran 4 para llegar a los 100 talentos, porque es a talento por basa. Así es que me sobran 4, pero es que justamente tengo 4 columnas en el lugar santísimo. Las basas de esas columnas eran de plata, a diferencia de las basas de la puerta del lugar santo, que eran de bronce. Otro detalle interesantísimo. Las 4 basas de las columnas del velo sumaban finalmente las 100 basas y pesaban lo mismo exactamente todas. Así es que ahí tenéis cómo se emplearon las basas de plata en el santuario. Bien, si estas 96 basas que sostenían el armazón del santuario le sumamos, tenemos exactamente, mis hermanos, las 100 basas. Así es que fijaros lo que dice ahora Apocalipsis de nuevo. Y hoy el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, 12.000 de cada tribu. ¿Sí? Y Juan dice que el número 144.000 lo saca de multiplicar el número 12.000 por 12 tribus de Israel.
La pregunta que yo siempre me he hecho es ¿de dónde sacó este número? Y entonces ahí tienes todo tipo de lucubraciones. Bueno, es un número que me habla de universalidad, bueno, no sé, todo tipo de lucubraciones. Pero ¿de dónde saca realmente este número? Porque son 12 tribus por 12, por 12.000 y te dan 144.000, realmente, ¿no? Pero realmente ese número, ¿cómo sale? ¿De dónde sale? ¿Sabéis de dónde saca Juan esta fórmula? Según el plano del tabernáculo, esos 144.000 están frente al trono de Dios en el lugar santísimo. Vamos a ver, esta semana hemos visto una cosa muy interesante, y es cuántas puertas tiene que haber atravesado cada una de esas tribus, o cada creyente, cuántas puertas tiene que haber atravesado desde la puerta del atrio para entrar a la Nueva Jerusalén. ¿Cuántas creéis que tiene que haber atravesado? Tiene que haber atravesado 3 puertas, ¿no? Así es que tiene la puerta del atrio, la puerta del lugar santo y la puerta del lugar santísimo. Fijaros, la puerta del atrio tiene 4 columnas, la puerta del lugar santo tiene 5 columnas y la puerta del lugar santísimo tiene 4 columnas. En tal, 13 columnas. Para ser 12 tribus, nos sobraría una columna, ¿sí? Porque ahí dice 12 por 12.000. Mirad lo que dice el texto de Éxodo 24, 3 al 4. Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, esto una vez ha subido al monte Sinaí, y todo el pueblo respondió a una voz: cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Entonces Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana, mirad esto, qué interesante, edificó un altar y 12 columnas al pie del monte, una por cada tribu de Israel. Así es que cada una de las 12 columnas que puso Moisés al pie del monte representaba a una tribu de Israel. ¿Y por qué las puso al pie del monte y al lado puso un altar? Porque el planteamiento primero de todo el Éxodo es que Dios está arriba del monte, el famoso monte de Dios, ¿verdad? ¿Qué queremos hacer nosotros? Llegar a estar con Dios. El único que podía subir al monte era Moisés, pero el plan de Dios es que un día todo el pueblo pueda subir arriba del monte, que es donde está la Nueva Jerusalén. Pero la única manera para que esas 12 tribus puedan un día estar arriba, las 12 columnas puedan estar arriba, la única manera es el altar. Y sin ese altar no pueden ni siquiera iniciar el camino, porque sabéis que puso una valla alrededor del monte y dijo: y mataréis a cualquier animal y a cualquier hombre que intente atravesar esa valla. Es la misma valla del atrio alrededor de todo es un lugar santo. Y lo que Dios está diciendo: cuidado, tienes que entrar por el camino correcto, por las puertas. La puerta es Cristo. Tendrás que atravesar 3 puertas. Así es que fijaros a dónde me lleva esto. Entonces tendríamos 13, en total 3 puertas, tendríamos 13 columnas, 12 columnas más un cordero. ¿Sí o no? Pero vamos a verlo gráficamente. En la época de Moisés, ¿quién era el sumo sacerdote? Aarón, que era tipo de Cristo. ¿Cuántos hijos tenía? 4 hijos. 4. Curiosamente tenía 4 hijos. Qué casualidad, ¿no? 4 hijos. Uno por cada punto cardinal, representando a esos redimidos de la tierra. Y eran los únicos que podían entrar al lugar santo. Qué casualidad también, ¿verdad? Así es que solo Aarón y sus 4 hijos podían entrar ahí al lugar santo, y Aarón, por supuesto, también en el día de las expiaciones podía entrar al lugar santísimo. Así es que aquí tenéis a Aarón y a sus 4 hijos, ¿sí? Y qué curioso que las columnas coinciden, las del lugar santo, con el número de personas que pueden entrar ahí. Fijaros, ahí tenemos a los hijos de Aarón, uno por cada columna, y en el centro, ¿a quién tenemos? Al sumo sacerdote. ¿Sí? ¿Todo esto qué me dice? Porque allí dentro, en el lugar santísimo, tenemos solamente 4 columnas. La pregunta es: ¿dónde está? ¿Dónde está?
Está dentro. Está dentro. Así es que las columnas me están señalando tipológicamente también todo el proceso. Cristo y su Iglesia entró dentro del lugar santo en el año 31 y en 1844 Cristo entró y los 4 sacerdotes que representan a la totalidad de los creyentes de toda la tierra esperan a la puerta del lugar santísimo que se abran las cortinas, que Cristo regrese y se los lleve al cielo. Esto es lo que me está contando las columnas. Así es que cuando entiendo todo esto, entonces claramente, pues entiendo lo que dice Apocalipsis 3, del 8 al 12, dice a la iglesia de los mileritas. La iglesia de los mileritas es la que vivió en 1844 y predicó en 1844. Mirad lo que le dice. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. La puerta del lugar, ¿qué? Santísimo. Cristo la abrió. Al vencedor yo le haré, ¿qué le haré? Columna. Columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Así es que lo que está diciendo claramente a los mileritas, que han llegado al mismo borde del altar de incienso, a la misma puerta, que están ocupando las columnas, está diciendo, oye, al que venza yo le haré columna en el templo de mi Dios, haciéndoles ver que estaban aquí, que estaban justamente aquí, que habían llegado, que estábamos ahí, mis hermanos, en 1844. ¿Qué importancia tiene todo esto? Pues, mis hermanos, la importancia que tiene es que las 12 tribus tienen que atravesar todas las puertas para llegar finalmente y entrar al lugar santísimo. Tienen que aportar el medio siclo de plata. Así es que 4 basas de plata sostenían esas 4 columnas que estaban en la puerta del lugar santísimo, la última puerta que tendremos que atravesar. Cada una pesa 3.000 siclos. Y curiosamente, mis hermanos, da el número 12.000. Así es que las 12 tribus que quieran atravesar esa última puerta tendrán que aportar, ¿qué? El medio siclo de plata, que son las basas que están en las columnas. ¿Y por qué tienen que aportar en ese momento el medio siclo de plata? ¿Por qué las columnas que están en la puerta del lugar santo son de bronce y las columnas que están en el lugar santísimo son de plata? ¿Qué dijo el apóstol Pablo que iba a predicar él a partir del año 31? ¿Y qué predicaron todos los apóstoles? ¿Y cuál fue la predicación de la iglesia primitiva? ¿Cuál fue? Cristo, Dios, se ha hecho hombre y ha muerto por nosotros. ¿Sí? Y dijimos que las basas representan sobre qué se fundamenta nuestra fe, cuál es el mensaje que tenemos que predicar. Y en aquel momento el mundo tenía que saber que Dios se había hecho hombre, que había muerto en la cruz, en el altar de bronce, y que había vencido, había resucitado y estaba en el cielo. Por lo tanto, el fundamento de la predicación de esos 4 sacerdotes que era la iglesia primitiva y toda la iglesia que vendría después, mientras durara el tiempo del lugar santo, era Cristo muerto por nosotros. ¿Qué predica el mundo evangélico, mis hermanos? ¿Qué predica? Solamente a Cristo este crucificado y la fe en él, ¿sí o no? Este es el primer mensaje fundamental y básico. El primer mensaje fundamental y básico para alcanzar la salvación. Pero cuando llega la Iglesia Adventista en 1844 y Cristo entra en el lugar santísimo, ¿qué hay que predicar? Se está realizando el censo. ¿Qué pide el Señor que aportemos? Nuestra fe en Él absoluta. Se va a mirar el trayecto que hemos hecho desde el altar de bronce al altar de incienso. Se va a mirar. Apórtale el medio siclo de plata. Por eso, la plata, que es símbolo de la sangre de Cristo, mis hermanos, entregada por nosotros para rescatarnos, tiene que tener mucho valor al final también, no solo al principio, sino hasta el final del camino. Y al final del camino, lo que se va a mirar es si yo me he mantenido, como dice Apocalipsis, estos son los que han seguido al Cordero y han lavado, allí lavado en el altar de bronce,
y en todo el camino han blanqueado sus vestiduras hasta llegar aquí. Es decir, la plata lo que me está mostrando es que la sangre de Cristo será puesta una vez más sobre los cuernos del altar en el día de las expiaciones. Se tendrá que demostrar que yo tengo fe en Cristo auténtica, viva, no una fe muerta, viva, para que mi nombre se mantenga escrito en el libro de la vida. Por eso las basas cambian. Allí hablan de una predicación y aquí hablan de otra. Cuidado, la predicación de la Iglesia Adventista es: Cristo está en el santuario celestial, su juicio ha comenzado, preparémonos para recibirle. Y recordáis lo que hacían los israelitas el día de las expiaciones, ¿no? Dice que hacían ayuno y contrición, mirando a ver si había algún pecado del cual no se habían arrepentido, porque no sabían cuándo, pero el tiempo se acababa. Así es que esto es, fijaros, 4 basas por 3.000 siglos, 12.000. Ya sabemos de dónde ha sacado Juan el número 12.000. Pero la cosa no termina aquí, porque si nos vamos al santuario, pues entonces tenemos la pregunta que sigue manteniéndose. ¿De qué época son los 144.000? ...24 planchas de oro y 48 basas en el lugar santísimo. 24 planchas de oro y 48 basas en el lugar santo. ¿Cuántos ancianos hay en torno al trono en el lugar santo, que aparece en Apocalipsis? ¿Y cuántos ancianos hay en el lugar santísimo? 24 ancianos. Yo creo que esos ancianos, mis hermanos, estoy convencido, por lo que dicen y lo que hacen, son justamente ese remanente que Dios se trajo en su resurrección, y ahora están permanentemente en torno al trono, aquí, durante todo el tiempo que va del año 31 a 1844, analizando, viendo todo lo que Cristo está haciendo en su intercesión permanentemente. Son esos 24 ancianos. Y están representados por algo parecido a columnas, porque cada plancha de estas que hay aquí, cada plancha era como una columna pero plana. Así es que están ahí, venga, fusionados. Y en la base hay 2 basas, 2 basas, 2 basas, 2 basas, 2 basas, ¿vale? Así es que, por las medidas y por todo lo que nos dice la Biblia, sabemos que había 24 planchas de oro y 48 basas en el lugar santísimo. Así es que había 24 así, en torno al trono de Dios, que se sitúa sobre el arca de la alianza. Pero también tenemos 24 planchas de oro, hay de aquí, de las cortinas, aquí hay 12 en este lado y 12 en este lado. Así es que tenemos 12 y 12, 24 en torno al trono que está aquí durante el tiempo del lugar santo. Por lo tanto, ahí tenéis la imagen de los 24 ancianos más o menos en torno al trono. Si multiplicamos 48 basas en el lugar santo o en el lugar santísimo por 3.000 siglos, igual 144.000. Lo cual me está diciendo, mis hermanos, que 144.000 tengo en el lugar santo del año 31 a 1844 y 144.000 tengo en el lugar santísimo, tendría que poner aquí, de 1844 a la segunda venida. Así es que claramente lo que se me está diciendo aquí es que los 144.000, desde el momento que Cristo muere, desde el momento que Cristo vierte su sangre, todos los símbolos, la plata, todos los símbolos, la sangre de los corderos, todo eso eran símbolos que representaban la verdad mayor de la sangre de Cristo que un día tendría que vertirse. Cuando eso se ratifica y Cristo muere, resucita y entra, asciende y entra a este lugar, a partir de aquí, Cristo comienza a trabajar. Y todos los que han muerto desde Adán, confiando en ser ciudadanos del reino un día, podrán serlo, porque Cristo lo va a ratificar. Y lo va a ratificar porque murieron con la fe puesta en su sangre expiatoria. Y eso es lo que me está diciendo, que finalmente este número, lo único que intenta Dios hacernos entender es que
que la sangre de Cristo vertida en la cruz es fundamental y vital para que yo un día pueda ser ciudadano del reino. Y lo que se me pedirá únicamente para que yo pueda entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén es que yo aporte mi medio siglo de plata, que aporte mi fe en Cristo. Mi fe en Cristo, como tiene que vivirse. Esa fe de amor a Dios por encima de todas las cosas y amor al prójimo como a mí mismo. Eso es lo que se me pedirá, no se me pedirá otra cosa. Y lo único que se hace aquí es ratificar que yo he vivido de esa manera, que yo he tenido esa fe y que desde el altar hasta aquí caminé de esa manera, hasta el final de mis días. Y que cuando se revisará mi caso, se verá mi fe, se verá ese medio siglo que yo he aportado. Así es que tenemos problemas, mis hermanos, porque cuando leemos las citas de Elena de White, ella dice, por ejemplo, una de ellas muy famosa, vi que ella, la señora Haskins, ¿no?, que era una colaboradora suya, estaba sellada, que se levantaría y se pondría en pie sobre la tierra y estaría con los 144.000. Y vi que no necesitamos afligirnos por ella, descansa durante el tiempo de angustia. Hombre, mis hermanos, aquí hay un problema tremendo con algunas teorías que tenemos en nuestra iglesia, porque según nuestra iglesia, según algunos de nuestra iglesia, los 144.000 son un grupo especial que pasarán por el tiempo de angustia y que entonces... Pero aquí Elena de White dice, oye, la señora Haskins, que murió sin pasar por el tiempo de angustia y murió en su época y todo eso, dice, estará con los 144.000. Si yo entiendo como lo entiende Elena de White para ella el 144.000 es lo que os acabo de explicar, es la fe en Cristo vivida, auténtica y mantenida hasta el final de su vida, pues automáticamente ella está aplicando el 144.000 constantemente, porque ella está diciendo, oye, los 144.000 son todos los redimidos, estará con todos los redimidos, ponedle ese nombre. Y ella está diciendo, estará con todos los redimidos y se levantará sobre la tierra y estará con todos los redimidos. Vi que no necesitamos afligirnos por ella. Así es que esto es lo que está diciendo en estas citas. ¿En qué formación entrarán los 144.000 en la Nueva Jerusalén? Muy interesante. En el mar de vidrio, los 144.000 formaban un cuadro perfecto. Iban vestidos con un resplandeciente manto blanco. Desde los hombros hasta los pies, Jesús levantó su brazo y nos dijo, en mi sangre lavasteis vuestras ropas. Fijaros cómo Elena de White vuelve ella a machacar lo de la sangre, y estuvisteis firmes en mi verdad. Ya está. Ese es el medio siglo, mis hermanos. Esto es lo que representa el medio siglo, que finalmente suma 144.000, simbólicamente en los elementos del tabernáculo. Así es que, dice que formaban un cuadrado perfecto. Iban vestidos de la perfecta justicia de Cristo. ¿Y por qué? Porque en la sangre de Cristo lavaron sus ropas. Esto lo escribe en 1851. Pero es que en 1911, bastantes años después, ella dice, antes de entrar en la ciudad de Dios, las huestes resplandecientes son dispuestas en forma de cuadrado hueco en derredor a su rey. No emplea el número 144.000. A todos se les pone en la mano la palma de victoria y el arpa brillante. Todas las manos tocan con maestría las cuerdas de las arpas, produciendo dulce música en ricos y melodiosos acordes. Delante de la multitud de redimidos se encuentra la ciudad santa. Jesús abre ampliamente las puertas de perla y entran por ella las naciones que guardan la verdad. Así que fijaros, en una cita ella habla de 144.000 y aquí habla de una multitud de redimidos. Por lo tanto, Elena de White no se contradice. Para Elena de White, los 144.000 y la gran multitud son los mismos, absolutamente. ¿Y por qué entran en forma de cuadrado hueco? ¿Veis los cuadrados, mis hermanos? ¿Qué os he dicho de la madera? ¿Qué es la madera? ¿Quién es la madera? Esta madera de aquí, que estaba revestida de bronce, representa la humanidad. La madera en toda la Biblia representa la humanidad. Así es que fijaros, gracias a la muerte de Cristo, una multitud incontable como la arena del mar de toda la tierra ha sido redimida. Y es un cuadrado perfecto. Y el Cordero está en el centro, muriendo, en el fuego que nosotros tendríamos que morir.
Pero es que si seguimos por acá, oye, el pectoral que llevaba Cristo especifica claramente Moisés que tenía que ser cuadrado, y ahí están escritos los nombres de las 12 tribus, ¿verdad? Pero es que el altar de incienso también es cuadrado. Y es que esto es un cuadrado perfecto. Así es que finalmente, ¿por qué en forma de cuadrado? Porque de nuevo vuelve la simbología a decirme, oye, analiza el tabernáculo, porque ahí está la respuesta. Por lo tanto, si nosotros queremos llegar aquí, fijaros, este es el camino que tenemos que seguir. Y en todos esos cuadrados está Cristo, porque mis hermanos, aquí en el centro, ¿qué se ponía? No, los panes se ponían aquí. ¿Aquí qué se ponía? Incienso. ¿Y sabéis lo que dice Elena de White que es el incienso? Las oraciones de los santos es lo que realizan los santos ahí, en ese lugar. Pero Elena de White dicen claramente que si Cristo no añadiese el incienso de su perfección a nuestras oraciones, no serían escuchadas por Dios. Así es que el incienso realmente es los perfectos méritos de Cristo que Él pone para que nuestras oraciones puedan ser escuchadas. Luego, de nuevo, en el centro está Cristo. Así es que en el centro de todo está Cristo. En el centro de todo está Cristo. Aquí está Cristo intercediendo también. Por lo tanto, está claro que, mis hermanos, cuando Elena de White dice nos pondrá en forma de cuadrado hueco y Cristo en el centro, está diciendo, gracias a que Cristo murió en el altar de bronce como el Cordero de Dios, gracias a que Cristo intercedió permanentemente durante los 2000 años de intercesión en el santuario celestial, y gracias a que siguió intercediendo durante el tiempo de gracia de 1844 en el cuadrado del lugar santísimo, estamos nosotros aquí. Y así nos llevará a presentarnos a su Padre. ¿Cómo se llaman los nombres de las 12 tribus que, multiplicados por el 12.000, esto aparece en Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis 7, me da cada uno de estos nombres. Es una serie diferente a todas las que aparecen en la Biblia. Esta serie, en muchos lugares aparecen los nombres de las 12 tribus, pero esta serie está en un orden diferente al de todos los demás lugares. ¿Cómo se llama cada uno de estos? ¿Veis? Yo alabaré al Señor, Él se ha fijado en mí, concedió la buena fortuna, feliz soy yo, mi lucha me hace olvidar, Dios me oye, se unió a mí, me compró morada, Dios me agregará a mí, hijo a su mano derecha. Mis hermanos, con esto formamos un texto fantástico. ¿Sabéis cuál es el texto que formamos? Yo alabaré al Señor porque Él se ha fijado en mí y me ha concedido la buena fortuna. Feliz soy yo porque en mi lucha Dios me hace olvidar. Dios me oye y se une a mí. Él me compró una morada. Dios me agregará a mí como hijo a su mano derecha. Y decidme a mí si este mensaje es para un grupo selecto y todo el resto iremos como una banda de borregos por allí detrás. Vamos, es que Dios sería absolutamente injusto. Cristo ha muerto por cada ser humano de este mundo para lograr esto. Y mirad que lo he leído veces, mis hermanos, y cada vez me emociono. Porque esto es los 144.000. Así es que ojalá, mis hermanos, peleemos la buena batalla hasta el final. Recordad que los que aportaron el medio siglo estaban dispuestos a pelear la batalla. Nosotros tenemos que pelear esa batalla. ¿Queréis que nos pongamos de rodillas y terminemos con una oración, los que podáis?